Hola a todos, a todas. Nos encontramos ya en la clase número 6. El contenido que abordaremos en esta ocasión corresponde a jóvenes y escolarización. Tiene que ver con la expansión de la obligatoriedad de la escolarización y estos nuevos sectores que acceden a la escolarización, es decir, la diversificación de los sectores públicos en este acceso a la escolarización. Estamos hablando de la escuela de educación secundaria, cuando comienza a ser obligatoria. Así es que se expande la obligatoriedad de escolarización, que en un primer momento, como sabemos, fue destinada a los sectores medios y altos a partir de la sanción de la Ley de Educación Nacional 26.206, es obligatoria hasta el nivel secundario completo. ¿Por qué digo completo? Porque la Ley de Educación Nacional viene a derogar a la Ley de Educación Federal, que en su estructura era obligatorio el nivel polimodal, que vendría a incluir el tercer año. A partir de esta Ley de Educación Nacional es obligatoria la educación secundaria completa, que abarcaría de primero a quinto año o de primero a sexto año en la provincia de Buenos Aires en las escuelas comunes y séptimo año en las escuelas técnicas. Entonces, estamos hablando ya de una expansión que tiene que ver con el nivel obligatorio desde inicial hasta toda la escuela primaria, la escolaridad primaria y toda la obligatoriedad de la escuela secundaria. Entonces acá hay un cambio rotundo con respecto a la obligatoriedad, a la cantidad de años y lo que significa también la obligatoriedad. Por eso vamos a analizar un poco este contenido a partir del texto, sentidos de la obligatoriedad de la escuela secundaria. ¿Cuáles son los sentidos, las representaciones que empiezan a surgir y cómo se entiende cómo representa esto en los diferentes actores implicados? Hablamos desde docentes, directivos, familias y alumnos. ¿Cómo es tomado todo esto? ¿Qué representa para cada uno de ellos? ¿Y cuáles son las concepciones que se encuentran arraigadas y que se hacen explícitas o implícitas en estos encuentros con los jóvenes en la escuela de educación secundaria? ¿Por qué digo esto? Porque es muy común decir a los docentes, y esto es lo que se ve también en este texto, que se basa, y por eso nos pareció rico poder aportarlos, porque se basa en relatos que tienen que ver con la propia experiencia de docentes y de alumnos. Tenemos una diversificación de opiniones que tienen que ver con estos debates, viejos y nuevos debates, en torno a lo que significa la obligatoriedad. Encontramos docentes que dicen, bueno, tenemos que bajar los contenidos para que los alumnos de los sectores populares que ingresan a la escuela secundaria puedan sostener la obligatoriedad, asociando de manera lineal contenidos de educación, calidad de educación con sectores sociales, significando de esta manera que los alumnos que ingresan no pueden acceder a los mismos contenidos porque tenemos que bajar el nivel de educación. Nos hacemos esta pregunta, pero se respeta y se toman estas posiciones de los docentes justamente. También nos encontramos con docentes que dicen la obligatoriedad significa coerción. Estamos obligados a sectores que nunca habían pensado asistir a la escuela secundaria. ¿Por qué? Porque son familias donde ya toda su trayectoria escolar solamente fue, en algunos casos, el cumplimiento del nivel primario, cuando llegaron a cumplirlo, pero por lo fuertemente instalado de un discurso y por las condiciones sociales desfavorecedoras, donde tenían que trabajar y la opción era trabajar o terminar la escuela primaria. Esto hoy llega al nivel secundario. Entonces, también nos encontramos con jóvenes donde son los primeros en acceder a una escuela
del nivel secundario en estas familias y con estas dificultades. No nos olvidemos también que generada o establecida la Ley de Educación Nacional, también hablamos de políticas educativas tendientes a sostener, porque no solamente hablamos de un ingreso, sino de una permanencia y de un egreso. Así nos encontramos con todos estos posicionamientos y representaciones en cuanto a la obligatoriedad. ¿Qué pasa con los alumnos? Tenemos que escucharlos. Esto es el sentido que ya venimos trabajando en toda la cursada, en esas voces, en esos jóvenes, en esa diversidad de posicionamientos, de subjetividades que hablan. Entonces, cuando nos encontramos con los jóvenes, por un lado, muchos dicen esto, bueno, es difícil tener que ir a la escuela secundaria, es difícil cuando no acompañan los condicionamientos sociales y económicos, pero tomamos aquello, los más ricos, los de mayor aportes, que ellos valorizan totalmente lo que le brinda la escuela secundaria, en tanto a calidad de educación, en tanto ese título que los va a poner en una mejor posición con respecto al ingreso al mercado laboral y seguir sus estudios superiores, aunque no sean obligatorios. Por eso la escuela secundaria es vista como este paso intermedio entre la escolarización y el mundo laboral y continuar sus estudios superiores, que le va a brindar todas las herramientas que tiene que ver con los contenidos y con un montón de aprendizajes, porque los jóvenes también valoran aquellos aprendizajes que tienen que ver con la socialización, en encontrarse en esos espacios donde pueden dialogar con los docentes, con esos otros que vienen a brindar un montón de cuestiones que no solamente tienen que ver con sus saberes, sino con lo que representan para estos jóvenes, el dialogar, lo que tiene que ver con toda su socialización y encontrarse con pares, compartir, aprender, disfrutar, con muchas otras cuestiones que tienen que ver, como vengo diciendo, con la socialización que se van a llevar y que generan en ellos las experiencias más ricas y constructivas de sus subjetividades. Los jóvenes valoran, a pesar de las dificultades, el tránsito por la escuela secundaria, que aunque sea difícil en cuanto a contenidos, como para todos los sectores, estamos hablando de una formación de calidad y dentro de la educación secundaria, en sus lineamientos fundamentales se encuentra esto, el perfil de un egresado que se encuentra con herramientas para continuar sus estudios superiores y su ingreso al mercado laboral. Bueno, con respecto a la tarea que habíamos dejado como disparadora de algunos conceptos que íbamos a trabajar, los cuales estaban de manera implícita y los llevamos a que ustedes puedan detectar e identificar y luego relacionar con el material teórico y llegar a una reflexión. Esperamos que después del recorrido que estamos realizando, puedan tener un mejor posicionamiento. ¿Por qué pusimos una escuela de educación secundaria técnica en el conurbano? Porque queremos dar cuenta de lo que implica una escuela con doble jornada para los alumnos de sectores populares, donde, dadas las condiciones socioeconómicas, se ven obligados en esta edad, justamente, la que implica la terminalidad de la escuela secundaria, a trabajar. Entonces acá se produce tensiones donde los alumnos, ven un poco, o las mismas familias, difícil tener que cumplir con esta ley. Pero por otro lado también se entrecruzan con los valores o con la formación que le llega a dar la Escuela de Educación Secundaria Técnica, que es un título técnico que ya lo posiciona en mejor situación para conseguir un empleo formal, porque si bien antes pueden conseguir un empleo, el mismo no es de las características y en las condiciones de la que pueda llegar a dar un título de educación técnica. Entonces acá es donde se entrecruzan y por eso llamamos a ustedes a la reflexión. ¿Cómo puede un alumno
continuar sus estudios en estas condiciones. Entonces, y cumplir con, por eso pusimos el régimen académico también para que lo puedan leer con respecto a lo que tiene que ver con la asistencia a clases, ¿no? Se computan las clases presenciales y también las clases de taller. Si bien las clases de taller tienen media falta, se van acumulando porque los chicos en taller, en una escuela técnica, tienen 3, 4 veces y después ya tienen las prácticas profesionalizantes. Entonces acá también se brinda otra formación que, como decimos, los posiciona de una manera totalmente diferente con lo que significa para ellos un acceso para un mejor empleo y a la vez también para continuar sus estudios superiores, que pueden ser con orientación técnica o no, pero las herramientas que le brindan desde ya son súper valiosas para ellos, para continuar sus estudios en cuanto a capacitaciones. Entonces, por un lado pensamos en esto, ¿no? Estas situaciones que se dan constantemente y aún hoy más que, bueno, nos encontramos en una situación económica muy difícil. Pero también queremos dejar explícito esto que lo que decíamos en un primer momento también, se generaron muchas políticas educativas que uno puede estar de acuerdo o no, o tener un posicionamiento del cual no adherimos, que es partidista, pero también tenemos que saber que no solamente fue la Ley de Educación Nacional, sino sancionada en el 2006, sino que también vinieron las leyes de inclusión educativa, que esto hace a acompañamiento de estas trayectorias, porque no es que solamente tienen ingreso y se los deja a sus méritos el continuar y sortear todos los obstáculos, sino que hay acompañamientos a estas trayectorias y con todo lo que ello implica. Bueno, como les venía diciendo, además de la Ley de Educación Nacional en el 2006, se sanciona también la Ley de Educación Sexual Integral, donde se abordan con sus ejes distintas situaciones que tienen que ver con las juventudes, como tiene que ver, por ejemplo, la afectividad, el respeto hacia la diversidad, y bueno, muchos de los ejes que tienen que ver justamente con lo que ocurre en esta etapa de las juventudes en la educación secundaria. También leyes que tienen que ver con la inclusión, por eso comenzamos con la Filmina diciendo esto. La ley 26.206 también tiene concepciones que tienen que ver con la inclusión que no habían sido tocadas por la Ley de Educación Federal. Y acá también se empieza a entrever otras concepciones, ¿no? La Ley de Educación Federal, sancionada en los 90, en el 93 exactamente, tiene que ver con toda la connotación de lo que implicaba el capitalismo, ¿no? Entonces, estas terminologías o concepciones que maneja tienen que ver con el individualismo, con la meritocracia, y pasamos a una ley que habla de inclusión, ¿no? Entonces, tenemos que ver esto, bueno, si los docentes piensan de esta manera es porque tiene que ver con todo un paradigma que venía anteriormente y que los formó y hace a sus subjetividades. Y hoy nos encontramos con una ley que habla de inclusión. Entonces, por eso se entiende, bueno, esto lleva todo un tiempo de construcción para empezar a entender lo que ofrece esta ley también y lo que significa para la sociedad y para nuestros jóvenes. Como les decía, bueno, la ley de educación sexual integral. Después hay muchos programas donde se trabaja en lo que es la participación juvenil. Por ejemplo, en los centros de estudiantes que se constituyen y conforman en la Escuela de Educación Secundaria, les brinda a ellos participación con respecto a la apropiación de derechos, donde ellos mismos pueden ejercer, y estos son los aprendizajes que, como decíamos, no son solamente los que tienen que ver con los contenidos, sino con los aprendizajes sociales y apropiación de sus derechos. Después también, como les decía, la ley de ESI, bueno, ya la nombré, y después, como acompañamiento de las trayectorias, se empiezan a generar los equipos de orientación escolar tendientes al acompañamiento y fortalecimiento de las trayectorias
de las trayectorias educativas. Por ejemplo, desde los roles de la orientadora social, donde se acompaña en todos estos aspectos de orientar a las familias de estos sectores y acompañar a la terminalidad y principalmente al sostenimiento de la educación secundaria y así garantizar su terminalidad. Lo mismo la orientadora educacional, donde se trabaja desde el acompañamiento de todo lo que tiene que ver con los aprendizajes y con todo lo que tiene que ver con los factores emocionales, psicológicos que van transitando nuestros adolescentes y jóvenes. Entonces, como le decíamos, podemos estar de acuerdo o no, pero no podemos solamente ver una parte, tenemos que ver en forma íntegra cómo empieza a haber todo un cambio en las políticas educativas que acompañan o que proyectan en esta ley de educación que tiene que ver con la obligatoriedad, como lo venimos tratando. Como decía, estas representaciones de los docentes como adultos con respecto a lo que es la escuela secundaria, ¿no? Hay en sus discursos también dicen, esta masificación de lo que es la matrícula con el ingreso no solamente abierto, sino obligatorio a este nivel, tiene que ver también con esta connotación tan instalada que tiene la escuela secundaria de selectividad, pero esta selectividad también tiene que ver con lo pedagógico, con lo disciplinar, pero continúa, porque si decimos los docentes piensan de esta manera, continúan dentro de las prácticas docentes. Entonces, ¿cuáles son las representaciones que giran en torno a esto? A que la masividad va a representar una baja de calidad educativa. ¿Y cuál es el discurso que escuchamos? Y que, este texto lo hacía de manera redundante y recurrente de los entrevistados, es que no les da la cabeza. Entonces, acá hay o son vagos o no quieren estudiar, como lo llaman a la escuela secundaria, si realmente están perdiendo su tiempo. Estos relatos de docente tienen que ver con esta representación con respecto a las capacidades cognitivas de estas personas y que pertenecen a sectores populares. Entonces hay una idea subyacente, que es la idea de que la escuela secundaria es destinada para los sectores acomodados, para las élites, para los sectores de la burocracia. Entonces sigue todavía esta naturalización de la selectividad del nivel secundario. Cuando tomamos las representaciones de los otros actores, como son los jóvenes y sus familias, por ejemplo, el discurso de la familia siempre es de proyectar en sus hijos cuestiones que no fueron resueltas por ellos, porque los condicionamientos y las políticas no acompañaban a que puedan tener una educación formal más amplia. Entonces, muchas veces lograban solamente terminar la escuela primaria y en algunos casos los primeros años de escolarización. Entonces, proyectan un futuro distinto a partir de un presente que garantice la inclusión en la escuela secundaria. Esto es interpretado y forma parte de estas subjetividades de los jóvenes que ven que la escuela es una obligación con respecto a los mandatos familiares. Terminar la escuela secundaria es cumplir con aquel deseo familiar. Entonces, la escuela tiene que cambiar, y esto es algo fundamental, tiene que cambiar la mirada, porque aquello que proyectan los jóvenes, desde luego que se va a cumplir. Si tenemos una mirada como docentes, como adultos, de fracaso de los jóvenes, seguramente esto se va a llevar a cabo a través de una expulsión que tiene que ver con lo pedagógico, con los contenidos que siguen siendo distantes, que no los aloja, no los incluye, a través de prácticas, evaluaciones que siguen siendo expulsivas, con notas de no acreditación de la materia, sin posibilidades a poder rever estos aprendizajes, y en prácticas que pueden ser muy distantes de las culturas de los jóvenes, ¿no? Porque seguimos escuchando esto de las culturas tan distintas de los jóvenes a las culturas escolares. Y si empezamos a cambiar esto,
Por eso es fundamental poder cambiar estos dispositivos, empezar a cambiar las prácticas, oír a las culturas juveniles, incluirlos, modificar este currículum desde las prácticas y que sean inclusivas en todos estos aspectos. Porque además de políticas educativas que den el ingreso, la permanencia tiene que estar garantizada desde todos los actores, ¿sí? Así no solamente van a estar determinados por aquellos condicionantes, sino también se encuentran muchas veces determinados desde la escuela por las miradas de los adultos. Entonces, para lograr una educación para todos y decir la escuela es para todos, es necesario modificar muchas cuestiones. Algunas no las podemos modificar porque no están a nuestros alcances y no nos corresponden. Corresponde a un Estado presente, a las políticas, a las instituciones, pero nosotros como educadores tenemos mucho que cambiar para poder albergar, alojar y sostener las trayectorias y que la educación secundaria pueda cumplirse como obligatoria, es decir, que los jóvenes puedan cumplir con esta obligatoriedad, es responsabilidad de todos los actores. Bueno, los dejo con tremenda responsabilidad a cumplir, pero bueno, cada uno empieza a reflexionar sobre lo que hace día a día en el acontecer con los jóvenes. Espero que este recorrido haya cambiado un poco la mirada con respecto al interrogante que tuvieron desde un inicio, o por lo menos los deje con otras aperturas a nuevos interrogantes. De esta manera damos finalización a la clase número 6, nos encontramos nuevamente, igual nos seguimos leyendo desde el foro. Buena semana para todos y hasta luego.